qué piensas al ver a este hombre? Paradójico. Pero en este video tiene 67 años. ¿No es así? Se ve bastante bien para su edad. En general, parece ser un hombre bastante agradable. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este hombre es un asesino en serie? Con, según datos oficiales, 71 víctimas. ¿No es un poco impactante? ¿Y qué tal si te digo más, que ahora está en libertad, no se esconde de nadie e incluso es un videoblogger? En el mundo moderno, esto parece increíble, ¿verdad? Entonces, ¿quién es él y cómo es posible? El protagonista de esta historia, Pedrino Rodríguez Filo, nació el 29 de octubre de 1954. Por extraño que parezca, antes de nacer, ya experimentó la crueldad. Todavía en el útero de su madre, el niño resultó herido porque su padre golpeaba a menudo a su madre. El resultado fue que Pedrino nació con una pequeña deformidad en el cráneo. En total, tenía 12 hermanos y hermanas y su familia vivía en Santa Rita do Sapucaí, un municipio con una población de alrededor de 40.000 personas. Brasil siempre ha sido un país con uno de los niveles más altos de criminalidad. Esta característica de Brasil no pasó por alto el lugar donde vivía Pedrino. A menudo se habla de Brasil diciendo que la gente allí está segura de que Dios existe porque al mirar lo que sucede en las calles, la gente sabe con certeza que existe el diablo. Por esta razón, desde temprana edad, cada joven en Brasil debe saber cómo defenderse. Un papel importante en la educación del chico lo desempeñó su abuelo. A diferencia del padre alcohólico, él enseñó al chico los principios de la vida y también lo acostumbró al trabajo desde joven. Lo llevaba a los campos de caña de azúcar y a la granja, donde sacrificaban ganado. Así que no es difícil entender que la violencia rodeaba al chico desde su infancia. Estaba en casa, en la calle e incluso en la granja, donde sacrificaban animales. Tal vez eso fue lo que llevó al chico, a la edad de 13 años, a cometer su primer crimen violento. Cuando Pedrino tenía 13 años, tomó el caballo de su primo sin preguntarle. El primo era un año mayor que él. Lo encontró y lo golpeó varias veces. Fue entonces cuando Pedrino tuvo por primera vez pensamientos de asesinato. Ni siquiera pudo contenerlos y le dijo abiertamente a su primo que lo mataría. Este solo se rió y volvió a golpear al chico. Unos días después, Pedrino y su primo ayudaban al abuelo en la fábrica de procesamiento de azúcar. Ese día, Pedrino por primera vez llevó a cabo sus amenazas. Él y su primo se encargaron de alimentar la caña en la máquina de procesamiento. La máquina consistía en 2 rodillos que, al girar, exprimían los jugos de la caña. En un momento dado, Pedrino agarró fuertemente la mano de su primo y la empujó entre los rodillos. El chico fue arrastrado hacia la máquina hasta el hombro. Probablemente habría muerto si el abuelo no hubiera apagado la máquina a tiempo. Esa noche, Pedrino pasó en la cárcel, pero no más. Nadie presentó una denuncia y el único testigo, el abuelo, dijo que fue un accidente. Así que el chico se salió con la suya. Su castigo fue simplemente que lo obligaron a limpiar la máquina de la sangre de su primo. De una manera u otra, esto fue una señal para los que lo rodeaban, advirtiéndoles que, a pesar de su corta edad, sería mejor no meterse con Pedrino. El chico no sintió ninguna culpa por lo que había sucedido. Por el contrario, hablaba con placer de cómo había corregido una injusticia. Sin embargo, ocurrió una historia aún más salvaje después. Aproximadamente un año después, cuando Pedrino tenía 14 años, su padre, que en ese momento trabajaba como guardia de seguridad escolar, fue despedido. La razón fue que alguien de los 2 guardias estaba robando comida de la escuela. Por supuesto, ambos negaron su culpa. Pero el director de la escuela creyó más en el segundo hombre y despidió al padre de Pedrino. El estigma del ladrón lo privó de la oportunidad de encontrar un nuevo trabajo y el único dinero que la familia ahora tenía lo ganaba la madre, Manuela, que trabajaba como limpiadora. Para ayudar a la familia a sobrevivir, Pedrino comenzó a ir al bosque con el rifle de su abuelo.
Allí cazaba animales, principalmente monos. El chico estaba seguro de que su padre había sido despedido injustamente y, una vez más, el deseo de venganza nubló su juicio. Un par de semanas después del despido de su padre, Pedrino acechó al director de la escuela esa noche y lo mató frente a su casa. Luego fue a la escuela y esperó allí al guardia de seguridad, que, según el chico, había perjudicado a su padre. Apuntó su rifle hacia él y le dijo: «Ahora, debido a tu mentira, mi familia pasa hambre. ¿Crees que eso es justo?». El hombre empezó a sollozar y suplicar que le salvara la vida, pero el chico no lo escuchó y disparó 2 balas en el cuerpo del guardia. Cubrió el cuerpo del fallecido con cartón y lo prendió fuego, después de lo cual huyó. Por supuesto, ahora no había escapatoria de la cárcel y regresar a casa ya era imposible. El chico huyó a Sao Paulo con su madrina. Allí comenzó a involucrarse en el mundo criminal local. Rápidamente se unió a una de las pequeñas bandas locales que se dedicaba al tráfico de drogas. La líder de la banda era una joven viuda del ex-líder de la banda. Era bastante atractiva y lo usaba con éxito, manipulando a los hombres. Pedrino también cayó bajo su influencia. Durante varios años le sirvió y, según él mismo decía, estaban enamorados el uno del otro. Es difícil afirmar eso sobre la chica, pero él, al parecer, realmente lo estaba. Durante ese tiempo, en varias disputas criminales, cometió varios asesinatos. Luego, cuando Pedrino ya llevaba varios años en la banda, un grupo rival tendió una emboscada. En el tiroteo, la mayoría de los miembros de la banda de Pedrino murieron, incluida la chica de la que estaba enamorado. El chico resultó herido, pero logró escapar. Se refugió en casa de su tío, quien lo presentó a una comunidad de fanáticos. Se dedicaban a sacrificar animales y sus creencias eran en muchos aspectos similares al vudú. El chico pasó alrededor de un año dentro de esta secta. Allí, pasó por un cierto ritual de renacimiento y recibió un collar bastante simple. Se convirtió en su talismán, que, según él mismo decía, ahora lo protegía de las balas enemigas y lo liberaba completamente del miedo. Después de este llamado renacimiento, el chico cambió su enfoque para elegir víctimas. No podía deshacerse del deseo de matar, pero ahora decidió matar solo, como él decía, a personas malas. Se veía a sí mismo como un defensor de los débiles. Mataba a pedófilos y a aquellos que maltrataban cruelmente a las mujeres. Con el tiempo, se trasladó a Río de Janeiro. Allí conoció a una chica llamada María Aparecida. La chica pronto quedó embarazada, y la pareja se mudó a una modesta choza. No es difícil adivinar que Pedrino tenía muchos enemigos, lo que llevó a un final muy previsible. Un día, al regresar a casa, encontró a María, que ya estaba en el 6º mes de embarazo, muerta, y en la pared, con su sangre, estaba escrito: «Te alcanzaremos». Como ya se dijo, el chico tenía tantos enemigos que era difícil entender quién lo había hecho. Pasó más de un año buscando a los culpables, interrogando y matando a varios informantes. Luego se puso en contacto con una mujer que resultó ser la ex esposa de un traficante llamado China, a quien Pedrino le robó la mercancía hace unos años. La mujer contó que fue China y su banda quienes mataron a la novia de Pedrino. El chico estaba decepcionado de no haber pensado en eso por sí mismo. Se enteró de que en una semana se celebraría la boda del hermano de China. Luego contrató a otras 2 personas, y el día de la boda irrumpieron en la sala con armas. Fue inesperado para todos. Durante el tiroteo, murieron 7 hombres, incluido el líder, China, y otros 15 resultaron heridos. Por cierto, entre los muertos y heridos, solo hubo una mujer, la madre de China, que resultó herida al intentar proteger a su hijo. Esa fue la venganza de Pedrino por la novia asesinada y el hijo no nacido. Esta represalia tan audaz le dio mucho respeto al chico en el mundo del crimen. Después de eso, recibió su apodo famoso, Matador. Inspiró miedo en muchos. Alrededor de este tiempo, se hizo su tatuaje más famoso, la inscripción «Mata por placer»,
que se traduce como matar por placer. Durante algún tiempo, el chico cometió varios asesinatos más. Según él, sentía como si el diablo lo poseyera. En ese momento, Pedrino pronunciaba las palabras: este cuerpo es tuyo, esta sangre es tuya. En última instancia, continuó matando a varios criminales en las calles simplemente porque no podía detenerse. Esto continuó hasta el 24 de mayo de 1973. Ese día, la policía recibió información de que Matador, como ahora lo llamaban, estaba en uno de los bares. Durante el asalto, el chico resultó herido y se despertó esposado a una cama de hospital. Pasó 25 días en el hospital bajo vigilancia las 24 horas. Después de que pudo moverse por sí mismo, el chico finalmente compareció ante el tribunal. A pesar de afirmar que mató al menos a 100 personas, solo se le atribuyeron 14 asesinatos. Como resultado, fue condenado a 130 años de prisión y fue enviado a cumplir su condena en la prisión de Araraquara en Sao Paulo. Como breve digresión, vale la pena señalar que en Brasil, al igual que en América Latina en general, las condiciones en las cárceles, por decirlo suavemente, dejan mucho que desear. Las celdas a menudo están abarrotadas, lo que lleva a que muchos reclusos duerman en el suelo. Las prisiones están plagadas de diversas enfermedades, como la tuberculosis, el VIH, entre otras. Raramente alguien puede sobrevivir en una prisión brasileña por más de 15 años. Sin embargo, para Pedrino, la principal amenaza no eran las enfermedades, sino los amigos y familiares de aquellos a quienes mató antes de ser encarcelado. Después del juicio, a Matador lo pusieron en un vehículo de transporte de reclusos. En el mismo compartimiento con él, a solas, también iba un violador en serie. Cuando el convoy llegó a la prisión, al abrir la puerta del vehículo, dentro estaba Pedrino Matador y su compañero de viaje ya estaba muerto. Es difícil decir cómo lo logró, pero estranguló al compañero, incluso estando esposado. Como se mencionó anteriormente, el chico ya tenía muchos enemigos en la prisión. Eran amigos y conocidos de sus víctimas. En su mayor parte, a los guardias les importaban poco las disputas locales. Afortunadamente para el chico, logró obtener un cuchillo muy rápidamente. En uno de los primeros días de Matador en la prisión, 5 personas lo rodearon en el patio. Su objetivo era obvio. No se dice detalladamente cómo sucedió, pero pronto 3 de los 5 estaban muertos y 2 heridos de gravedad. Matador también resultó herido en esta pelea, pero no tan fatalmente como sus oponentes. Así, desde los primeros días, sin unirse a ninguna banda, Pedro Matador confirmó la reputación de alguien con quien es mejor no meterse. Lo visitaban periódicamente su madre y su abuela, pero nadie más. Parecía que podría haber algo más interesante en su vida estando ya tras las rejas. ¿Qué más podía sucederle cuando solo tenía 20 años y esto era solo el comienzo de su legendaria historia? Un día, aproximadamente 3 años después de que Matador estuvo en prisión, los guardias se acercaron y le dijeron que el director de la prisión quería verlo. El chico lo siguió. En ese día, lo esperaba otra conmoción. El director le informó que su madre había sido asesinada a machetazos por la noche. Por supuesto, podría leerse que cualquiera de sus numerosos enemigos podría haberlo hecho, pero no, fue su propio padre. Esa noche estaba borracho y, en un ataque de celos, apuñaló a su esposa mientras dormía. Seguramente hay muy pocas cosas en el mundo que puedan hacer que un hombre tan cruel llore. Pero la muerte de su madre es precisamente lo que hizo que Pedrino llorara. Por supuesto, Matador estaba obsesionado con el deseo de venganza, pero ¿cómo podría llegar a su padre desde la prisión? Bueno, tuvo una suerte increíble, ya que su padre ingresó a la misma prisión en la que estaba Matador. Sin embargo, estaban en diferentes bloques, pero para Pedrino no había barreras. No tuvo problemas para llegar al bloque donde estaba su padre. Entró en su celda. Los compañeros de celda del padre del chico entendieron todo y simplemente salieron en silencio de la celda. El padre también entendió todo.
Según las palabras de Matador, el padre le dijo: «Hijo, tienes derecho a hacer esto». Comenzó una pelea, durante la cual Matador le propinó 22 puñaladas a su padre, una más de las que él mismo le había infligido a la madre del chico. Después de eso, salió de la celda y se entregó voluntariamente a la seguridad. Matador entendía que pasaría el resto de su vida en prisión. Entonces, ¿por qué limitar su necesidad de matar? Continuó matando a personas que consideraba indignas de vivir. Violadores, pedófilos, asesinos de niños y mujeres. Pronto recibió otro apodo, el Castigador. Principalmente actuaba solo, pero a veces tenía amigos. Uno de ellos era un chico llamado Claudio. Claudio tenía una breve condena en prisión y antes de ser liberado, Matador le dio la dirección de la abuela, diciéndole que allí le ayudarían a rehacer su vida después de salir de la cárcel. Después de ser liberado, Claudio realmente fue a ver a la abuela de Pedrino. Comenzó una relación con una de las hermanas de Matador, Silvana. Sin embargo, en un acceso de celos, mató a la chica. Por supuesto, por este crimen, Claudio volvió a prisión. Matador dijo que no le guardaba rencor, pero unos días después, Pedrino decapitó al chico, diciendo que ahora Silvana estaba vengada. En la prisión, Pedrino aprendió a leer y escribir. Gracias a la prensa, se volvió famoso y recibía docenas de cartas diarias, incluyendo algunas de mujeres. La mayoría las ignoraba, pero una le llamó la atención, era de una chica llamada Ana, también reclusa. Empezaron a intercambiar cartas y finalmente se conocieron después de que ella fuera liberada. El hombre se convirtió en objeto de interés de muchos psiquiatras de prisión. Estuvieron de acuerdo en que Pedrino era incapaz de sentir simpatía o arrepentimiento, que sufría de paranoia y trastorno de la personalidad. Su principal motivación en la vida era afirmarse a sí mismo a través de la violencia. Aunque, a diferencia de la mayoría de los criminales psicópatas, elegía a aquellos que consideraba sus iguales, evitando a mujeres y niños, eso no cambiaba el hecho de que era un asesino en serie. Este hecho era innegable, incluso considerando que solo mataba a criminales. Matador, como la mayoría de los asesinos en serie, recortaba recortes de periódicos sobre sí mismo y sus crímenes. En 1985, a las 14 muertes por las que Matador fue encarcelado, se sumaron oficialmente otras 57 que cometió en 9 cárceles donde estuvo recluido. Su sentencia se modificó de 130 a 400 años, y en 1985 fue trasladado a un hospital psiquiátrico penitenciario. Las condiciones allí eran mucho más estrictas. Cada prisionero estaba en una celda individual. Solo se permitían deportes o pequeños paseos bajo la mirada atenta de la seguridad, lo que privaba a Matador de la oportunidad de matar. Comenzó a leer y escribir más, y también jugaba a las cartas. La única válvula de escape para su ira era un saco de arena, que fungía como saco de boxeo. Según Pedrino, algunas de sus víctimas le aparecían en sueños en forma de diferentes animales. En particular, su padre siempre aparecía como una serpiente. Matador pasó 5 años en el hospital psiquiátrico penitenciario y solo después, en 1990, regresó a la prisión de régimen general. Sin embargo, las peleas con otros reclusos continuaron, lo que lo llevó nuevamente a una celda individual. En 1998, otro famoso asesino en serie brasileño, Francisco de Assis Pereira, llegó a la prisión donde estaba Matador. Este hombre violó y asesinó al menos a 11 mujeres. Matador a menudo era visitado por periodistas en la prisión. Uno de ellos le preguntó qué pensaba de Francisco Pereira. El hombre respondió: «Hoy mi sueño es estar a solas con él. Odio a los violadores, a aquellos que quitan la vida a los débiles. Si tengo la más mínima oportunidad, lo mataré». El director de la prisión se enteró de estas palabras y se aseguró de que nunca se encontraran. Pedrino continuó en su celda individual. Él y Francisco Pereira siempre caminaban bajo la vigilancia de la seguridad, por lo que Matador nunca logró hacer realidad su sueño.
A principios de 2003, el sistema de justicia brasileño se enfrentó a un problema bastante inusual. El Código Penal de Brasil fue redactado en una época en la que la esperanza de vida promedio en el país era de 43 años. Por esta razón, el código establecía que una persona no podía pasar más de 30 años en prisión. Un caso paradójico, ya que un hombre que fue condenado oficialmente por 71 asesinatos, aunque él mismo afirmaba que eran más de 100, después de pasar 30 años en prisión, tenía derecho a ser liberado. Por supuesto, las autoridades no podían permitir esto y continuaron buscando lagunas legales para mantener a Matador tras las rejas. Sin embargo, después de numerosas apelaciones, Pedrinho Filho fue finalmente liberado el 24 de abril de 2007. Pasó 34 años en prisión, 4 más de lo que estipulaba la legislación vigente. Después de su liberación, Pedrinho se mudó a una pequeña casa en un pueblo cerca de Sao Paulo. Allí adoptó un labrador y comenzó a trabajar en una granja local. Al principio, sus vecinos lo temían, pero más tarde le dijeron a los periodistas que era un buen chico y trabajador. ¿Pero era correcto dejar en libertad a alguien así? En 2011, la policía volvió a rastrear a Pedrinho. Fue acusado de disturbios y privación ilegal de libertad, delitos que cometió cuando aún estaba en prisión. Al ser arrestado, se le encontró un revólver, pero no ofreció resistencia. ¿Cómo encaja esto con la regla de que una persona no puede pasar más de 30 años en prisión? Probablemente se refiera al periodo de 2004 a 2007. Fue el tiempo que excedió los 30 años que Matador debía cumplir. Pero en ese momento aún estaba en prisión. Probablemente, la explicación radica en que si una persona comete un delito después de esos 30 años que ya ha pasado en prisión, esta regla se anula y ahora puede ser encarcelada nuevamente por hasta 30 años. Pedrinho volvió a la cárcel, pero ahora era increíblemente popular. Casi todas las semanas lo visitaban reporteros y personas que querían hacer películas sobre él. Muchos lo consideraban el prototipo del personaje de la serie Dexter, un hombre con sed insaciable de matar, pero que solo mataba a criminales. Matador decía, no he matado a nadie que no mereciera morir. ¿Pedófilos? ¿Violadores? ¿Deberían vivir? 6 años después, en 2017, Pedrinho fue liberado por segunda vez. En ese momento, tenía 63 años y lucía bastante bien para su edad. Regresó a la vida en un pequeño pueblo y también reconstruyó relaciones con una de sus hermanas. Después de su liberación, una ola de popularidad se desató sobre él. A menudo aparecía en varios canales de YouTube populares. Allí, en entrevistas, contaba su vida. Además, con la ayuda de uno de sus amigos, empezó a filmar algunos videos sobre su vida después de la liberación. En la actualidad, continúa viviendo una vida común, compartiéndola con muchos en Internet. Es muy popular en Brasil, donde, según las estadísticas, solo se resuelve el 10% de los asesinatos. Según la sociedad, el matador es la verdadera justicia en el país. Esta es una opinión bastante controvertida, pero de alguna manera tiene su lugar.